Buenos días, mi nombre es Juan Sebastián Molina y esta es la socialización ante la comunidad académica correspondiente a mi trabajo de pasantía, desarrollado para optar por el título de ingeniero electrónico. El trabajo fue desarrollado en la empresa Firmware y se titula Desarrollo de nuevas transacciones en la aplicación CB2 habilitada para ATH. Comenzamos con el planteamiento del problema. Básicamente, la encuesta de demanda de la inclusión financiera, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia en conjunto con el programa de inversión administrado por el Banco del Comercio Exterior, muestra que de 1.417 personas mayores de 18 años que están activos en el sistema financiero, el 51% no se encuentra satisfecho con los productos transaccionales hoy día en el mercado. Del mismo modo, de 1.213 microempresarios entrevistados, el 67% de ellos tampoco se encuentra satisfecho con estos productos. Algunas de las razones de la insatisfacción que expresan estas personas son las largas filas, la mala atención en el establecimiento bancario y demoras en el servicio. Esta insatisfacción de algunos usuarios con las entidades financieras hacen que cambien de proveedor de servicios financieros por aquel que le genere más beneficios. En consecuencia, pues se reduce la cantidad de clientes de esta entidad, generando una disminución en los ingresos de la misma. Otro factor importante que reduce el flujo de clientes de una entidad bancaria es que en algunas zonas rurales, incluso en algunas zonas urbanas, cuentan con poca variedad de oficinas que operan dentro de estas áreas. Es por esto que las entidades financieras buscan aumentar la cobertura de sus servicios en toda Colombia, ya que sus clientes han expresado pues esta insatisfacción y falta de cobertura por las entidades financieras en donde se encuentran. Y bueno, la idea es que mediante el canal de los corresponsales bancarios y la habilitación de nuevos tipos de transacciones, se busca potencializar el canal de atención para los clientes de las entidades financieras, pues en este caso el Grupo Aval, para así aumentar de cierta manera la inclusión financiera en los diferentes sectores geográficos del país y aumentar alrededor de un 10% el flujo transaccional de las entidades financieras del Grupo Aval. Pero no solo los beneficios son para las entidades financieras, también se pueden ver beneficios durante pues este desarrollo hacia los usuarios. El primero pues es que no hay que desplazarse hasta la sucursal bancaria, sino que basta con acudir al corresponsal más cercano. El segundo puede ser que las operaciones son procesadas en tiempo real, tal y como si se estuviera realizando directamente en un banco. Y pues se multiplica el número de sucursales bancarias, lo que genera muchas más opciones para realizar las operaciones de manera más cómoda y sencilla. Y pagar un servicio se puede realizar en el corresponsal más cercano. Ahora vamos con los objetivos. El objetivo general es habilitar las nuevas transacciones para la red de datáfonos de Credibanco en el canal de corresponsalía bancaria para TH, haciendo uso del switch transaccional, los estándares de mensajería ISO 8583 y base 24 utilizados actualmente en la banca colombiana. Los objetivos específicos corresponden a analizar los principales protocolos de mensajería utilizados en la banca colombiana ISO 8583 y base 24 mencionados anteriormente, el funcionamiento actual, terminología, configuración y utilización de tecnologías como Postilion Realtime, Postilion Office, CARD y el switch transaccional. El siguiente es configurar y desarrollar todas las interchange, métodos y aplicaciones necesarias que permitan la habilitación de las nuevas transacciones para la red de datáfonos de Credibanco. Y por último, obviamente desarrollar competencias integrales como ingeniero tanto en un ámbito laboral como social para así crecer personalmente, obteniendo de esta manera ser una persona crítica dentro de un equipo de trabajo pues con responsabilidad social y liderazgo. Ahora pasamos como tal al desarrollo de la pasantía dentro de la empresa. Pues de acuerdo a los lineamientos establecidos y pues recomendaciones por la empresa, eh, se estimó un tiempo alrededor de 6 meses para completar el proyecto. Estos están distribuidos de la siguiente manera.
Un mes de capacitación, básicamente fue la capacitación en temas como DIBOL, ISO 8583, First Data, Base 24, Core Bancario, Switch transaccional, bus de servicios, seguridad transaccional, tarjetas con chip, Postilion Real Time, Office, Postilion Card, entre otras. Y pues al final de esta evaluación, al final de esta capacitación, se realiza una evaluación de aprendizaje mediante exámenes en una plataforma online de la empresa. Después se sigue con la capacitación, pero es mediante un mes de desarrollos con prioridad media, pues para aplicar los conocimientos adquiridos en la capacitación teórica para desenvolvernos en las diferentes plataformas, ambientes y aplicaciones de la empresa, además de conocer pues el protocolo correspondiente que se debe seguir para un correcto desarrollo en todos los requerimientos que tenga el cliente. Vienen 3 meses de desarrollo pues para habilitar las nuevas transacciones en la red de datáfonos de Credibanco sobre el canal de corresponsalía bancaria. Y por último, pues se finaliza con un mes de pruebas. Básicamente son monitoreo y ejecución de pruebas técnicas y de integración en los ambientes de pruebas técnicas y certificación para un respectivo despliegue más adelante en producción en caso de que todos los desarrollos estén correctos. Pues también cabe resaltar que para las pruebas, para el mes de pruebas, se cuentan con un equipo de ingenieros especializados. Además se dispone de cajeros de prueba, plataformas y pues los ingenieros de soporte expertos en cajeros automáticos, configuración y el monitoreo de las terminales. Y pues todos estos implementos en conjunto ayudan a certificar el correcto funcionamiento de los desarrollos para todos los requerimientos pedidos con el cliente. Pues con el fin del correcto progreso del proyecto, pues se capacitó al pasante y viendo la necesidad para que sea entendible el desarrollo que se realizó durante el proyecto, pues ahora vamos a continuar con una pequeña contextualización de la capacitación. Lo primero que debemos entender es que es una EFT. EFT son las siglas para Electronic Funds Transfer, en español transferencia electrónica de fondos. Y pues es la transferencia electrónica de dinero de una cuenta bancaria a otra, ya sea en una sola institución financiera o en varias instituciones. Todo esto a través de los sistemas basados en ordenador y sin la intervención directa del personal del banco. En una transferencia electrónica de fondos, pues también existen diferentes actores, como lo son el tarjetaviente, el card acceptor, el adquirente, el switch transaccional, el autorizador. El tarjetaviente es cualquier persona que tenga una tarjeta emitida por un banco. El card acceptor o terminal es el lugar geográfico en el cual nos pueda aceptar las tarjetas. El adquirente es la primera terminal que procesa una transacción y es la correspondiente al dueño de la terminal o card acceptor. El switch transaccional es la aplicación por donde principalmente pasa la transacción y en donde se decide el flujo de la misma. Y la entidad autorizadora pues es quien expide la tarjeta y quien autoriza la transacción en la mayoría de los casos. En caso de que la transacción venga de algún lugar extranjero, se incluiría otro actor que es la red. La red es por donde viaja la transacción hacia las entidades nacionales correspondientes. Y bueno, a continuación vemos el flujo general de una transferencia electrónica de fondos. Pues primero, el tarjetaviente realiza el proceso necesario para generar la transacción en el card acceptor y después esta terminal envía una petición hacia la entidad adquirente. Después de esto, la petición pasa por el switch transaccional y finalmente desde el switch transaccional envía la transacción hacia la entidad autorizadora. Esta entidad pues nos da una respuesta rechazando o autorizando la transacción y esta respuesta igual viaja por todos los actores anteriormente mencionados, pasa por el switch transaccional, la entidad adquirente y finalmente hasta llegar la respuesta a la terminal y la terminal decide qué acción tomar. Si por ejemplo es un retiro desde un cajero, el cajero finalmente al obtener la respuesta dispensará el dinero al tarjetaviente.
Aquí podemos ver un poco más detallado el flujo dentro del switch transaccional. Nos llega un mensaje en estándar de mensajería base 24 y desde allí nos llegan las peticiones desde la entidad adquirente en este estándar, y pues mediante interfaces de la parte source, que son quien recibe la transacción inicialmente, se traduce este estándar de base 24 a ISO 8583 para que la aplicación, en este caso Postillion, pueda entender la transacción y configurar el flujo correspondiente para la misma y enviarlo a las entidades sync, y de esta manera las entidades o las interfaces sync puedan traducir y enviar la transacción hacia la entidad autorizadora, que es quien finalmente nos dirá si la transacción es aprobada o declinada. Esta entidad autorizadora nos responde y se realiza la misma traducción anterior para que finalmente a la terminal, el car acceptor, le llegue el mensaje en el estándar base 24 y éste la entienda. Es básicamente, a grandes rasgos, el funcionamiento del switch transaccional. Pues en la anterior diapositiva se pudo observar cómo viajan las transacciones con los estándares de mensajería correspondientes. Pero pues, ¿qué son ISO 8583? ISO 8583 es un estándar de mensajería que se utiliza habitualmente en la banca y en el sector de servicios financieros. Se suele utilizar en los dispositivos de punto de venta y cajeros automáticos. Estos mensajes contienen información como el valor de una transacción, dónde se originó, el número de cuenta bancaria, el código de proceso de la transacción, y pues esto todo organizado en diferentes campos dentro del mensaje. Y pues el estándar base 24 es otro estándar de mensajería de aplicaciones que soportan los sistemas de pago utilizados por las grandes instituciones financieras. El formato ATM de este estándar es un sistema de procesamiento y conmutación de una EFT, de una transferencia electrónica de fondos, y proporciona soporte y administración de cajeros automáticos y terminales POS, o mejor llamados datáfonos. Entre los mensajes que pueden intercambiar son mensajes de enrutamiento, intercambio electrónico de datos, control de red, informe de las terminales y demás. Finalizando la capacitación teórica, esta se evalúa mediante una plataforma online en la empresa, en la cual se obtienen los siguientes resultados en los quizzes y el examen final. Y estos resultados demuestran que pues, el pasante completó satisfactoriamente la capacitación y está listo para comenzar a trabajar en el proyecto. Después viene la siguiente parte de la capacitación, que ya es en sitio, y se comienzan los desarrollos de prioridad media, principalmente para aplicar todos los conocimientos adquiridos y desenvolvernos en las diferentes plataformas, ambientes y aplicaciones de la empresa, pues además de conocer el protocolo correspondiente que se debe seguir para un correcto desarrollo en todos los requerimientos del cliente. Pues estos corresponden a 2 entregas que fueron realizadas por otro proveedor de software para las aplicaciones específicas que ayudan a la configuración y monitoreo de las terminales. En estas entregas simplemente se deben realizar los documentos correspondientes para realizar las pruebas, entregar el software y certificar finalmente los parches que entregó este proveedor. Y seguido de esto se realizaron 2 desarrollos. El primero pues corresponde a habilitar retiros OTP para un banco. En este se evalúa el código de proceso de la transacción. Este código de proceso se puede ver en el campo 3 del estándar de mensajería ISO 8583 y base 24 también. Y de este modo se puede identificar la transacción, y una vez identificada se hace uso del servicio web para ir a validar todos los datos del OTP. Una vez nos llegan los datos de validación de este retiro OTP, se envía a la entidad correspondiente y esta nos dará una respuesta para este tipo de transacción. Cabe aclarar que retiro OTP, en este caso OTP hace referencia a One Time Password y es básicamente los retiros sin tarjeta. El segundo desarrollo correspondió a una solicitud de otro banco
para declinar ciertas transacciones según su código de proceso también. Y para estos desarrollos básicamente también es necesario realizar todos los documentos necesarios para proceder a realizar las entregas de los parches de las interfaces, de los parches que se programaron, para realizar todas las pruebas correspondientes a certificación y verificar que el desarrollo está correcto. Pues una vez finalizados estos desarrollos y con el conocimiento adquirido en ellos, se procede a comenzar con el proyecto. Las nuevas transacciones que se habilitaron en el canal de corresponsales bancarios pues son las de consulta de saldo, consulta de cupo, retiro con OTP o más conocido como retiro sin tarjeta, consulta de costo, depósitos en efectivo, pago de servicios públicos con tarjeta y efectivo, avances y transferencias. Pues debido a que el proyecto está diseñado para corresponsales bancarios, para el canal de corresponsalía bancaria, las transacciones electrónicas llegan por datáfonos, los cuales utilizan un formato de mensajería, pues como lo dije anteriormente, base 24. Pero el formato de mensajería de la herramienta es ISO 8583. Por lo tanto, se hace necesario realizar una traducción del estándar de mensajería que llega desde el corresponsal bancario. Pues ya que en caso contrario, pues el software transaccional no podría interpretar la información que llega desde el corresponsal. Y pues a continuación podemos ver un mapeo realizado pues para una transacción de avance. En la columna de campo están organizados los campos del estándar de mensajería base 24. Arriba se puede observar la transacción de avance. El mensaje 200 es una petición y el mensaje 210 es la respuesta hacia esa transacción. Entonces básicamente lo que podemos observar es que en base 24 nos llegan ciertos campos y nosotros debemos hacer el mapeo correspondiente y traducirlo a ISO 8583. Entonces, por ejemplo, en campo 17 nos llega la fecha de compensación en estándar base 24 y en el estándar ISO 8583 esta fecha de compensación está en el campo 15. Entonces se debe hacer el mapeo correspondiente en la interfaz, la programación por base de datos, para traducir este mensaje, por ejemplo para el campo 200. Igualmente pasa con el campo 104, que se encuentra en el campo 104 en base 24, pero en el mensaje 200, para que lo entienda, la transacción se debe mapear en el campo 127.22. De igual manera pasa con el campo, con el código de proceso. En base 24 se entiende como cierto código de proceso, pero en el estándar de mensajería ISO 8583 y en el negocio se maneja un código de proceso diferente. Entonces se debe hacer la traducción correspondiente. No se colocan estos campos específicos, ya que debido a cláusulas del contrato no se puede dar toda la información correspondiente al desarrollo. Eso es básicamente el mapeo para una transacción de avance, como lo dije anteriormente, para la petición y para la respuesta. Después del mapeo correspondiente, pues se debe hacer el desarrollo respectivo, pues para lo cual se observa durante todo el análisis que es necesario modificar tres componentes o tres interfaces por las cuales viajan las transacciones, en donde se debe tener en cuenta el puerto de conexión de cada interchange o de cada interfaz más bien, el canal definido para la transmisión de cada transacción y pues una vez definido todo, pues se inicia la fase de programación. Pues para habilitar las transacciones es necesario modificar las diferentes interfaces por donde viajan las transacciones, habilitando los códigos de proceso como vieron anteriormente y los flujos requeridos para cada una de ellas dentro del switch transaccional. Todas las interfaces en conjunto con los autorizadores son los encargados de procesar cada una de las transacciones y garantizar la integridad transaccional. Pues como lo dije anteriormente, pues los corresponsales no bancarios cuentan con una interfaz que se encarga de recibir el mensaje del datáfono. Se debe configurarlo y enviarlo hacia el software transaccional. Esta es la primera interfaz que se debe modificar. Asimismo, dentro del negocio existen una serie de interfaces que se encargan de recibir el mensaje del software transaccional y a partir de la información que contienen en sus tablas y en sus campos, enrutar la transacción hacia la entidad correspondiente y por lo tanto
Estas interfaces son una de las más importantes que se deben modificar. Y se hace el desarrollo correspondiente, se hace la programación correspondiente con todas las interfaces para que pueda ser habilitada las diferentes transacciones. Pues una vez finalizados los desarrollos, se debe realizar un respectivo despliegue, pero antes vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo del flujo para un retiro OTP o para un retiro sin tarjeta. Lo primero que se debe hacer es el tarjetaviente hacer la petición a la entidad correspondiente de que le genere la OTP, todos los datos con la clave, sus datos y demás, y esta nos entrega los códigos para validar esta OTP. Seguido de esto, pues el tarjetaviente hace el proceso necesario en el datáfono, escribe todos sus datos con respecto a la OTP. El datáfono lo recibe la interfaz, el mensaje del datáfono lo recibe esta interfaz, como lo podemos ver en el numeral 4. Esta interfaz hace la traducción del protocolo correspondiente y se lo envía al switch transaccional. El switch transaccional, dependiendo de la información que haya en los campos y dependiendo qué tipo de transacción sea, decide a dónde enviarla, qué interfaz enviarla, entonces lo envía a cierta interfaz. En esta interfaz es la encargada de consumir el servicio web, enviarlo a validar todos los datos de la OTP que se generaron anteriormente, como lo podemos ver en el numeral 7 y 8. Se consume el servicio web hacia esta entidad, se validan los datos de la OTP y esta nos da una respuesta, como lo podemos ver en el numeral 9 y 10. Entonces, dependiendo de esta respuesta de esta entidad que generó la OTP y validando todos los datos, podemos enviarlo hacia la entidad que nos debitará el dinero, como lo podemos ver en el numeral 11. Esta entidad pues hace sus validaciones también correspondientes y nos envía un mensaje de respuesta, como lo podemos ver en el numeral 12. Este mensaje de respuesta lo interpreta esta interfaz y se lo envía hacia el switch transaccional. El switch transaccional con los campos nuevamente los valida y valida qué flujo debe tomar esa transacción, y entonces identifica desde dónde vino y hacia allá la envía. Entonces pasa por la interfaz y esta interfaz hace el mapeo correspondiente, la traducción del estándar de mensajería ISO 8583 hacia el estándar base 24 para que el datáfono lo entienda. Una vez le llega el mensaje al datáfono, el corresponsal, dependiendo del mensaje de validación del datáfono, nos dispensará el dinero correspondiente si la transacción es aceptada. Esto es básicamente el flujo de un retiro OTP y estuvo dentro de los desarrollos. Se contempló todas las interfaces nombradas dentro de los desarrollos para que se pudiera habilitar este flujo y esta nueva transacción. Y así con las demás transacciones. Y una vez finalizados todos los desarrollos, se debe realizar la instalación, que es el respectivo despliegue en las máquinas de pruebas técnicas, para que un ingeniero especializado pues realice las pruebas correspondientes y el ingeniero encargado del desarrollo monitoree dichas pruebas. Si las transacciones realizadas cumplen con el flujo y los campos necesarios, se puede realizar el despliegue al área de certificación, en donde el desarrollo se certificará mediante pruebas rigurosas en este ambiente y de esta manera el requerimiento pase a producción. Pues de acuerdo a los desarrollos realizados, estas pruebas se pueden realizar mediante una herramienta de simulación de transacciones que provee la empresa. Se pueden ejecutar pruebas básicas que permiten verificar que las transacciones desarrolladas y configuradas realicen el flujo correspondiente y observar que la respuesta obtenida por el autorizador, debido a esta respuesta que nos envíe el autorizador, la podemos ver reflejada en este simulador, y de esta manera podemos verificar que la transacción está correcta. Este simulador permite conectarse a un puerto de las máquinas de ambiente de pruebas técnicas, en donde se instalarán los desarrollos correspondientes, y por medio de esta conexión pues se enviarán las diferentes tramas de la mensajería de la transacción a la interfaz adquirente de la transacción. Y pues una vez simuladas estas transacciones, en esta misma aplicación obtenemos el mensaje de respuesta. Este mensaje de respuesta lo podemos ver en el campo 39 del estándar de mensajería ISO 8583 o base 24,
este campo 39 no cambia en estos dos estándares. Y dependiendo su código de respuesta podemos ver si la transacción es declinada, tiene error de formato o es aceptada y demás. Pues debido a cláusulas del contrato nuevamente no se puede mostrar todo el proceso de simulación de estas transacciones ni cómo funciona o a qué puerto se debe conectar el simulador y demás. Pero básicamente en el campo 39, el que está encerrado en rojo, podemos verificar la respuesta en el mensaje recibido. Entonces si la transacción llega con un código de respuesta 00, que eso lo podemos ver en el estándar ISO 8583, la transacción es aceptada. Pues una vez comprobadas todas las transacciones mediante el simulador anterior, y pues debido a que es un proyecto nuevo y no solo incluye desarrollos y pruebas tanto para el desarrollador, para el pasante, también incluye pruebas para la entidad adquirente, Credibanco. Por lo tanto, fue necesario incluir un plan de pruebas de aceptación del usuario, pues con el fin de establecer la conexión cliente-servidor y realizar una validación de la información que se recibe desde la entidad adquirente, puesto que la información enviada hacia las diferentes entidades debe ser validada para que no se incurran en fallas durante el procesamiento de la información de la transacción adquirida por el dispositivo. Y básicamente con estas pruebas lo que se logra es que se corrigen pequeños detalles por parte de las dos entidades en los desarrollos y se finalizan los mismos para que estos pasen al ambiente de certificación. Una vez todos estos desarrollos pasan al ambiente de certificación, allí mediante pruebas muy rigurosas, que no dañen nada en la transacción, que no hayan fraudes ni nada por el estilo, pues se pasará a producción, pero esto previamente es en el ambiente de certificación. Y pues cabe resaltar que la mayoría de la información no puede ser compartida debido a cláusulas laborales y empresariales. Y bueno, con esto, con esto se puede evidenciar que todas las transacciones fueron desarrolladas correctamente en el ambiente de pruebas técnicas y pasa posteriormente al ambiente de certificación, pero se pudo evidenciar que todas las transacciones fueron habilitadas. Y bueno, ya con esto finaliza la socialización para mi trabajo de pasantía. Muchas gracias por su tiempo y por su atención.